Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión número 8 de la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital del día 13 de marzo del 2024. Tiene la palabra el señor secretario para dar lectura al orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Procedo a dar lectura al orden del día fijado para 13 de marzo de 2024. 1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 2. Comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. 2.1. Comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara de la Secretaria General de Empleo o persona en quien delegue a los efectos de informar ante la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital sobre el informe Los jóvenes en el mercado laboral de Extremadura 2023, formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del reglamento. 3. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pregunta 185, PROC 196. ¿Qué propósitos persigue la modificación de la Ley de Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura anunciada por el Gobierno regional? Formulada por don Andrés Moriano Saavedra. 3.2. Pregunta 193, PROC 205. ¿Qué acciones va a desarrollar la Junta de Extremadura para impulsar el teletrabajo en las empresas implantadas en Extremadura? Formulada por don Joaquín Macías Rodríguez. 3.3. Pregunta 206, PROC 218. ¿Qué planificación tiene prevista y qué objetivos se plantea la Junta de Extremadura en materia de fomento de polígonos industriales en la región? Formulada por don Andrés Moriano Saavedra. 3.4. Pregunta 207, PROC 219. ¿En qué va a consistir el plan de autónomos en el que dice que trabaja la Junta de Extremadura? Formulada por don Luis Tirado Vasco. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos a tratar el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Sus señorías han dispuesto del acta y, si no hay ninguna objeción por parte de ninguno, queda aprobada por asentimiento el acta número 7. ¿Es así? Muy bien, pues queda aprobada. Pasamos a tratar el segundo punto del orden del día, que, como saben, está compuesto por una comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Se encuentra ya con nosotros la señora secretaria general de Empleo, señora Derecho Montes, a la que damos la bienvenida a esta comisión, y comenzamos con la intervención inicial del proponente, que en este caso es el señor Macías Rodríguez, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, bienvenida, señora Derecho Montes. Por parte de nuestro grupo solicitábamos esta comparecencia porque la reciente publicación del informe sobre el mercado laboral juvenil en Extremadura nos parece una buena oportunidad para tratar una serie de temas relacionados con el empleo juvenil, que es uno de los factores fundamentales que condiciona la situación de los jóvenes en Extremadura. Hay que recordar que también ha salido en fechas recientes la noticia de que el 85% de los jóvenes en Extremadura viven en casa de sus padres porque no pueden emanciparse. Hay otra serie de cuestiones que condicionan esa emancipación, como puede ser el sueldo medio que cobran, el precio caro de los alquileres, no digamos ya de la vivienda, del acceso a la vivienda, y otra serie de factores también culturales, de alargamiento de los estudios, de retraso de tener el primer hijo, de constituir la familia, otra serie de condicionamientos sociales. Pero uno de ellos, sin duda alguna, es la cuestión del empleo. ¿Qué empleo tienen los jóvenes? ¿Qué estabilidad tienen en ese empleo? ¿Qué sueldo tienen? Si se corresponde ese empleo que desarrollan con su nivel de estudio, con su formación, las posibilidades que hay de empleo aquí en Extremadura con la formación que les estamos ofreciendo, etcétera. Todo ese conjunto de cuestiones
creemos que este informe que la propia Junta ha publicado recientemente es una buena oportunidad para tratarlo. Los últimos años, creo que con el Gobierno de coalición de izquierda, de progreso en el conjunto de España y la reforma laboral, creo que se ha corregido algunas de las cuestiones más graves que teníamos, como era la inestabilidad en el empleo, que no se reconocieran a gran parte de los trabajadores y trabajadoras que estaban en una situación de empleo regular, pero no durante todo el año, es decir, a los fijos discontinuos, que también en Extremadura hay una gran parte de los trabajadores y sobre todo trabajadoras que no tenían reconocida esa figura y esos derechos, y que con la reforma laboral se les ha visto reconocido. Eso afecta sobre todo a mucha población de mujeres en el mundo rural que trabaja en las centrales hortofrutícolas y todo lo relacionado con esto. Se ha avanzado también en la calidad del empleo al aumentar los contratos indefinidos. Y por último se ha dado un fuerte impulso también en regiones como Extremadura, con la subida del salario mínimo interprofesional que se ha producido en los últimos años. También se ha ayudado a mejorar las condiciones económicas de gran parte de la población trabajadora, especialmente de los jóvenes y las mujeres, que son precisamente quienes tienen los sueldos más bajos, o bien porque tienen poca experiencia y ocupan categorías inferiores, o bien porque no tienen jornada completa, tienen jornadas de menos tiempo y, por lo tanto, cobran menos, ¿no? Esos dos factores, el que la reforma laboral esté funcionando y que el salario mínimo interprofesional haya subido en los últimos años, ha ayudado mucho al desarrollo del empleo. Pero, aún así, y ustedes lo recogen en el informe, estamos por debajo de la media nacional en la tasa de empleo juvenil y, por supuesto, estamos muy alejados también de la tasa media que hay en Europa. El propio informe lo dice, estamos más cerca de la situación que se encuentra en Italia, que los jóvenes se encuentran en Italia o en Grecia, pero estamos muy alejados de países como Alemania o Holanda, por no entrar en los países nórdicos de Europa, ¿no? Y el caso es que todo esto es clave para Extremadura, porque si los jóvenes tardan mucho en emanciparse, en tener su propia vivienda, en tener un trabajo suficiente, tardan mucho más en fundar una familia. Y eso provoca que tengamos una de las tasas de natalidad más bajas de toda España y que tengamos una población que está en crecimiento vegetativo negativo, es decir, tenemos cada vez menos habitantes en Extremadura. Si no abordamos esta cuestión del empleo juvenil con unas políticas activas y acertadas, ya tenemos muchos problemas de viabilidad como región. Y bueno, este es el motivo por el que planteamos su comparecencia. Nada más. Muchas gracias, señor Macías. A continuación, y por el turno del Gobierno, tiene la palabra la señora Derecho Montes, sin límite de tiempo. Buenos días, señor presidente, señores diputados. Muchas gracias, señor Macías. Vamos a realizar un análisis del informe publicado donde se analiza la situación en la que se encuentran los jóvenes en Extremadura en relación con el mercado laboral 2012-2022 y su posición con el contexto europeo. Se abordan, entre otros aspectos, el nivel de actividad, empleo o desempleo, también los contratos que suscriben, sus regímenes de afiliación a la Seguridad Social y los beneficiarios de algún tipo de prestación. El estudio se centra en las condiciones laborales de los jóvenes de 15 a 24 años, si bien para examinar la situación de aquellos que ni estudian ni trabajan, se considera la franja de 15 a 29 años y, en caso de abandono escolar temprano, el intervalo es de 18 a 24. Las estadísticas empleadas procedentes
de las siguientes fuentes de información: la Oficina de Estadística de la Unión Europea, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Público de Empleo Estatal, el Instituto de Estadística de Extremadura y el Observatorio de Empleo de Extremadura. Es importante destacar que el desempleo juvenil es un indicador clave de las oportunidades y de las perspectivas económicas futuras de un territorio. Por esa cuestión tenemos que hacer una valoración rigurosa, con criterio y objetividad de los datos del informe Los jóvenes en el mercado laboral de Extremadura. Lo primero es que del informe se pueden extraer las siguientes conclusiones. Extremadura pierde población joven y pierde población activa joven. Crece la tasa de empleo en 2,2 puntos desde el 2012. Poco si se compara con la subida de España, que es un 4,6 puntos, y con la de la Unión Europea, que sube un 4,4. Es una constante en la serie histórica que los principales indicadores del mercado de trabajo sitúan a los jóvenes extremeños muy alejados de las medias europeas. A continuación voy a detallarles algunos de los indicadores para que valoren ustedes mismos la situación en que se encuentran los jóvenes en Extremadura. La población joven de Extremadura la componen 107.700 personas, 52.400 mujeres y 55.300 hombres. La región pierde 20.900 jóvenes, un 16,3% desde el 2012, a mayor ritmo que la Unión Europea. En cuanto a la población activa, la constituyen en Extremadura 3.600 jóvenes. Si bien es el mismo número que el año anterior, las pérdidas acumuladas desde el 2012 se elevan a 20.000 jóvenes, un 39,5%, muy por encima de la media nacional, un 10,3%, y de la Unión Europea, un 3,6%. Vemos que la pérdida de 20.900 jóvenes en población se corresponde casi íntegramente con la pérdida de activos, que son 20.000. La tasa de actividad joven en Extremadura es un 28,4%, muy por debajo de la media española, el 32,7%, y la europea, el 40%. Extremadura históricamente se caracteriza por una tasa de actividad baja. En el 2023, aparte del informe, hemos visto que la tasa de la actividad de los jóvenes sube, se sitúa 2 puntos por encima respecto al 2022. Con respecto a los jóvenes ocupados en Extremadura, suman 18.500, 7.700 mujeres y 10.800 hombres. Desde el 2012 se pierden 700 ocupados. En el 2022 la tasa de empleo fue del 17,2%, la mitad que la media europea, 34,7% en la Unión Europea y 5,8 puntos inferior que la media española. La tasa de empleo desde el 2012 ha crecido 2,2 puntos, como dije anteriormente, pero si se compara con la subida de España de 4,6 o con la Unión Europea de 4,4, vemos que la distancia sigue siendo enorme. En clave europea, esta tasa de empleo lleva a la región extremeña al puesto 205 de las 240 regiones NUC que componen la Unión Europea del 2022 y al puesto 53 entre las regiones menos desarrolladas. Ahora vamos a hablar de la formación de los jóvenes ocupados en Extremadura. Es necesario advertir que el nivel de formación de jóvenes extremeños y su diferencia con el nivel de los europeos puede ser una de las claves que ayuden a entender los problemas del mercado de trabajo en Extremadura y también en España. El porcentaje de jóvenes ocupados en Extremadura con bajo nivel de formación desciende de forma significativa. Sube el de formación media desde el 2012. Entonces llegamos a la conclusión que a menor formación, más desempleo. Aún queda mucho camino por recorrer, tanto en la región extremeña como en la media nacional, hasta situar el porcentaje de jóvenes con bajo nivel de formación en términos similares a la Unión Europea. En cuanto a la tasa de desempleo, destaca que baja en toda la zona euro.
En Extremadura baja hasta el 39,4%, una tasa aún muy elevada, casi el triple que las medias europeas, el 14,5% en la Unión Europea y el 14,6% en la zona euro. Se acortan distancias con la tasa de desempleo europeo en más de 13 puntos en el 2012. Pasa del 61,9 a inicios del periodo al 39,4 al final del mismo. Pero la tasa extremeña sigue a más de 24 puntos por encima de las medias europeas en el último año y más de 9 puntos de la media española, que tiene un 29,8, con quien mantiene prácticamente la misma brecha, si vemos las tablas, que al inicio del periodo 2012-2022. La brecha entre lo nacional y lo extremeño no ha cambiado en ningún momento. Si bien es verdad que el desempleo en los últimos años baja a un ritmo más intenso, sin embargo, este descenso no es suficiente, como he dicho antes, para bajar las tasas de desempleo y equipararlas tanto a nivel nacional como a nivel europeo. En conclusión, de estos datos analizados hasta ahora en el periodo 2012 al 2022, los jóvenes desempleados pasan de 31.300 jóvenes a 12.100. Hay una bajada de 19.200. La población joven pasa de 128.600 a 107.700, una bajada de 20.900. La población activa pasa de 50.600 a 30.600, 20.000 menos. Por tanto, se reduce el empleo, pero porque se reduce la población. Prácticamente la totalidad de estos 20.000 jóvenes desempleados, en su inmensa mayoría, abandona la comunidad extremeña, puesto que las cifras de inactivos apenas varían en ese periodo. En el tablero europeo, la tasa de desempleo lleva a los jóvenes extremeños al puesto 156 de las 168 que aportaron datos en el 2022. Donde sí somos más igualitarios con la media europea es en el caso de la población de 15 a 24 años de jóvenes que ni estudian ni trabajan. En el 2022 ese porcentaje bajó en 1,3 puntos hasta el 10,09 en Extremadura, pasando en España al 10,05 y unas décimas por debajo de 10 en Europa. Es importante decir que se ha reducido en 11 puntos esta tasa en la región extremeña desde el 2012. Continúa su reducción durante el 2023. También tenemos que destacar que la brecha de género, según el estudio y según todos los indicadores que tenemos, en términos generales, en Extremadura es mayor que en España y en la Unión Europea. Las mujeres continúan con menores tasas de actividad y de ocupación y con mayores tasas de desempleo. Otro punto que lleva a cabo el informe habla de la contratación registrada de jóvenes extremeños y destacamos: la contratación de los jóvenes en Extremadura representa un 16,6% del total de los contratos, mientras que en España ese dato sube a un 21,8% en el año 2022. Extremadura tiene menor peso la contratación indefinida, el 31,1% frente al 38,4% en España, y se suple con un tanto por ciento de temporales por circunstancias de la producción, que son un 53,8% en Extremadura y un 43,2% en España. La afiliación a la Seguridad Social el 30 de diciembre del 2022 suma 17.748 afiliados, de los que 6.711 son mujeres y 11.037 son hombres, que representan el 4,4% de toda la afiliación de la región, mientras que en España la afiliación de jóvenes es el 6,2%. Destacamos que entre todos los afiliados, 13.500 prácticamente están en el régimen general, 2.700 en Seguro Especial Agrario, 1.800 en el régimen especial de trabajadores autónomos. La afiliación en Extremadura está algo más diversificada en la región que la media nacional, porque tiene gran peso la agricultura, el Seguro Especial Agrario y también el RETA, autónomos jóvenes. El porcentaje en España
es inferior al porcentaje de Extremadura. Podemos destacar también que seguimos en buena línea. En el 2023 la afiliación de los jóvenes ha seguido creciendo un 3,37% por encima del año anterior. Vamos a hablar de los demandantes de empleo en Extremadura menores de 25 años. Son 10.989 jóvenes. De estos, 7.294 constituyen paro registrado. Su peso fue del 8,3% sobre el total del paro registrado en la región. En España el peso juvenil es menor, representa un 7,1% sobre el total. También es verdad, como buen dato, que en el 2023, que no lo contempla el informe, los demandantes de empleo alcanzan una media de 11.035 jóvenes, de los cuales 6.126 son parados, lo que ha supuesto un descenso del 16,1%. Y para finalizar con los datos, hay que hablar de los beneficiarios de prestaciones. En el 2022, una media de 2.037 jóvenes entre 16 y 24 años reciben una prestación, de los que 928 son mujeres y 1.108 son hombres. El tipo de prestación dominante es la prestación contributiva, seguida el subsidio de desempleo, la renta agraria y la renta activa de inserción. En resumen, con el informe, los datos del 2012 al 2022 han mejorado significativamente en toda Europa y en toda España, en todos sitios. Sin embargo, la situación en Extremadura parece que se ha estancado, no mejoran respecto al resto de las comunidades. Apuntarle un informe que ha publicado, para terminar, Ayuda a Nación, ha publicado recientemente un estudio prospectivo sobre juventud y empleo en España para el 2030, donde se muestra que el empleo juvenil sigue siendo el más precario y además señala que uno de los grandes retos para será afrontar la desigualdad territorial, pues hay una diferencia hasta de 20 puntos porcentuales entre los indicadores que presenta Extremadura y las comunidades autónomas mejor posicionadas. Califica la situación de Extremadura como prioritaria. Muchas gracias, y esta es la valoración que tenemos del informe realizado sobre los jóvenes en Extremadura en el mercado laboral en el 2012 al 2022. Muchas gracias, señora secretaria general. Seguidamente, y en el turno de fijación de posiciones para los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, tiene la palabra el portavoz de Unidas por Extremadura, el señor Macías Rodríguez, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Derecho Montes. La verdad es que los datos son duros, son muy duros para Extremadura, porque a pesar de que hayamos mejorado en los últimos tiempos, digamos la diferencia respecto a la media de España y de la media europea prácticamente se mantiene en casi todos los parámetros que se analizan. Es decir, como ha mejorado la situación tanto en Europa como en España, nuestra situación también ha mejorado, pero la diferencia con respecto a tanto a España como a Europa se mantiene. Hay alguna cuestión que hay que pararse un poco a mencionar. Una cuestión es el tema de la población activa. Estamos en una situación en la que venimos de una caída del empleo juvenil de la anterior crisis, de la de 2008-2010, de la gran recesión, en la que el empleo juvenil cayó muchísimo. Llegamos a tener 54%, 56% de paro juvenil. Eso provocó también una salida enorme de jóvenes fuera de Extremadura, y estadísticamente pues así está recogido. Es decir, hay una caída de la población activa joven importante porque se ha reducido. El problema es que ahora que ha mejorado la situación, por los datos que nos ha dado, sigue habiendo muchos jóvenes que se van fuera
de Extremadura. Esa tendencia no la hemos conseguido revertir, ni con las políticas de empleo, ni con la mejora de la situación económica general. Hemos conseguido que los jóvenes en Extremadura se queden en la región. Insisto en que ahí hay otros elementos, no solo el empleo, uno de ellos es el empleo. No ha hecho referencia a la correlación que hay entre formación de los jóvenes y el empleo que ocupan. Creo haber leído que sí que hay una buena tasa de empleo entre los que tienen mayor formación, pero cuando la formación baja, no hay esa correlación. Y creo que es especialmente preocupante en el caso de la formación de formación de grado medio, lo que vendría a ser el equivalente, para entendernos, a la formación de la FP, donde ahí formamos bien a los jóvenes extremeños, pero se van fuera de la región. O si encuentran empleo, lo encuentran por debajo de su formación, ¿no? Tiene mucho que ver con el tejido industrial que tenemos o que no tenemos aquí en Extremadura, pero también creo que tiene que ver con la falta de modernización de las propias empresas que hay en Extremadura, que también tenemos mucha pequeña y mediana empresa que le cuesta pagar al nivel de la gente joven a la que está contratando. Pero creo que a eso hay que darle una vuelta también. Respecto a que tenemos una tasa de actividad baja, además considerablemente alejada, tenemos una tasa de actividad del 28,4%, que en España es del 32% y en la Unión Europea es del 40%. Europa permite e incentiva que los jóvenes trabajen cuanto antes. Y la diferencia son muchos puntos de diferencia. En España, y en concreto en Extremadura, no se está haciendo bien. Los jóvenes tardan mucho en acceder al empleo. Y esto, claro, esto también tiene su repercusión, no solo, como decía antes, en la tasa de emancipación y en el que se retrase la creación de las familias, también también provoca un retraso en los años de cotización a la seguridad social. Es decir, los jóvenes que no empiezan pronto a trabajar van a cotizar necesariamente mucho menos de lo que cotizaron sus padres. Van a tener, de esa manera, están aportando menos para que se mantenga el sistema de pensiones y están aportando menos para sus propias pensiones. Es decir, se está haciendo una mala gestión del empleo juvenil, que va a provocar una serie de distorsiones a largo plazo. Entonces, más motivo para que sea una de nuestras obsesiones. Creo que sí que es un dato positivo y que habla bien de los esfuerzos que se han hecho por parte de Extremadura, el que haya descendido bastante el número de jóvenes sin formación. Creo que eso habla bien de nuestro sistema educativo público en Extremadura y hay que remarcarlo. Creo que también es una buena cifra el abandono temprano de los estudios haya descendido mucho también. Ahí se ha hecho un esfuerzo importante y se están recogiendo buenos frutos. El problema es que no se quedan aquí a trabajar, que no tenemos oferta aquí para trabajar en Extremadura y tienen que salir. Es preocupante que estemos en algunos parámetros, en los que ha citado, en cuanto a la población, que estemos en el puesto 156 de 168 regiones europeas. Para tomárselo muy en serio. Y en cuanto a la cuestión de la brecha de género, que sea mayor en Extremadura que en España y en la Unión Europea es otro motivo de alarma. Y yo lo hemos mencionado en varias ocasiones, en concreto hay una parte de ese colectivo
de las mujeres jóvenes, que sí que me preocupa porque se ha quedado como una bolsa que efectivamente ni está estudiando ni está trabajando y están en casa. Y tienen edad, tienen precisamente la edad para, si no han podido seguir el recorrido en el sistema educativo, el recorrido normal, y no han alcanzado el nivel mínimo para graduarse en la secundaria obligatoria, hay que buscarles vías de formación. Y ahora mismo tenemos una bolsa ahí importante, que además provoca que la brecha de género se va a mantener durante más años, si no actuamos con políticas activas y con formación sobre ese grupo de jóvenes mujeres que están ahora mismo sin trabajar y sin estudiar y están en casa. El nivel de contratación, pues también está muy por debajo de España. Sí que es positivo. Yo creo que es muy positivo y que es fruto directo de la reforma laboral en este caso, que en este caso ha sido un acierto, el aumento de los indefinidos. Creo que el aumento de los indefinidos también es de las pocas noticias positivas que hay. Respecto a los datos de afiliación de la Seguridad Social, llamar la atención sobre que solo 2.800 jóvenes están en el régimen agrario. Creo que ese es el dato que ha dado. Y eso apunta directamente al enorme nivel de envejecimiento que tenemos en el campo extremeño. Enorme nivel de envejecimiento que nos va a provocar graves problemas en el sector, que ya está pasando. Que algunos que somos de pueblo y cuando vienen algunas labores, vemos quienes están montados en los tractores y algunos ya no es que peine canas, algunos que ya deberían estar tranquilamente en casa y sin embargo están moviendo los tractores para arriba y para abajo cuando toca arar o cuando toca hacer la vendimia, ¿no? Y no hay renovación en el campo en Extremadura. Y ahora que ha habido tantas movilizaciones, esto hay que tomárselo muy en serio. El campo se está agotando de puro envejecimiento. En cuanto a los demandantes de empleo, por un lado ha bajado la población, entonces hay menos demandantes, pero es cierto que la bajada también es significativa. Cuando hay un buen dato, la victoria tiene muchos padres y la derrota pocos, ¿no? Cuando hay una bajada significativa del desempleo, pues todos nos alegramos y todos creemos que somos un poco partícipes de esa buena noticia, ¿no? Yo creo que en ese sentido, como digo, la reforma laboral ha funcionado bien, creando un marco donde los indefinidos han aumentado y por lo tanto se ha mejorado la estabilidad y también donde se ha incluido a mucha población entre los que tienen un trabajo de temporada, pero la tienen todos los años. Entonces, hay gente que lleva 15 o 10 años trabajando en el mismo sitio, los mismos días, los mismos meses, y sin embargo no tenían esa consideración de fijos discontinuos y ahora la tienen, ¿no? Es significativo también respecto a los datos que ha dado de la demanda de empleo. Señor Macías, ha finalizado su tiempo, luego vaya concluyendo. Sí, termino ya. Que más o menos está equilibrado entre hombres y mujeres jóvenes que reciben la prestación. Ahí parece que no hay tanta diferencia. Y por último, ha hecho referencia al estudio de ayuda en acción y este hace mención de la diferencia territorial. Creo que esa precisamente es una de las claves. Las regiones que tenemos unas características de mucha ruralidad, población muy dispersa, dependencia del sector agrario, falta de infraestructura, ese tipo de regiones que hay en España necesitan unas políticas de inversión mucho más potentes de las que han tenido ahora. Durante décadas, no digo solo de este Gobierno, durante décadas no ha habido una política compensatoria por parte del Gobierno central frente a las deficiencias de los territorios rurales. Y creo que ese es un campo en el que puede haber mucho consenso. Señor Macías, ha finalizado su tiempo. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Macías. En este momento consulto a la señora secretaria general si va a contestar a los portavoces de manera individual o en conjunto. En conjunto.
Muchas gracias. Entonces, a continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Vox el señor Fernández Calle por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bienvenidos. Yo lo primero que quiero hacer es darle las gracias al señor Macías porque traiga aquí esta comparecencia para analizar los datos del 2022, donde gobernaba el Partido Socialista, y la evolución de los últimos años, donde gobernaba el Partido Socialista. Así que, en primer lugar, muchas gracias, señor Macías. Como digo, los datos son del 2022 y son datos muy preocupantes los que arroja el estudio. Vamos a desgranar un poco. Se mantiene la población joven con respecto a 2021. Es decir, no crecemos en absoluto en ese aspecto. El problema es que desde el 2012 se perdieron 20.900 jóvenes. Creo que desde mediados del 2015 gobierna el PSOE, ¿no?, los últimos 8 años. Bien, pues se han perdido 20.900 jóvenes durante este tiempo. De la población joven, que como bien ha dicho usted, son 107.700, el número de activos son 30.600. De esos activos hay un 43% de mujeres y un 56% de hombres. No lo sé, pero quizás sea porque en este caso los hombres dejan de estudiar porcentualmente antes. La tasa de actividad es de un 28,4, peor, por supuesto, que la de España y mucho peor que la de la media europea. Y esa tasa de actividad se refiere a los jóvenes que quieren trabajar. En Europa, desgraciadamente para nosotros, y afortunadamente para ellos, hay muchos que estudian y trabajan, por lo tanto se reduce. Sin embargo, aquí eso es absolutamente impensable. Con respecto al nivel de formación, los jóvenes extremeños, evidentemente, creo que usted también ha hecho referencia, encuentran trabajo antes, pero, sin embargo, los que no tienen formación les resulta muchísimo más complicado, no respecto a los jóvenes con formación, sino a la media española y a la media europea. La tasa de paro. La tasa de paro ha mejorado con respecto al 2021, un 14,8% menos, y se sitúa, si no tengo mal los datos, si no arroja el estudio mal los datos, en un 39,4%. En el cuarto trimestre del 2023, en el que ya estaba el gobierno de la ultraderecha en el gobierno de Extremadura, los datos, según la EPA, es de un 31,4 con respecto al 39,4. Por lo tanto, parece que un poquito mejor el gobierno de la ultraderecha. Se ha reducido un 14,1% la contratación con respecto a 2021. Bueno, muy bien. Pero los contratos indefinidos han subido. Perfecto. Quizá hemos contratado menos o no se contrata más porque no hay ningún tipo de flexibilidad laboral, no lo sé. Quizás si tuviéramos un poquito de flexibilidad laboral podríamos contratar a alguien más, aunque no fuese con contratos indefinidos, porque para que un empresario contrate a una persona con un contrato indefinido se lo tiene que pensar muchas veces y tiene que tener muy claro que esa rentabilidad se va a plasmar en su cuenta de resultados, porque si no, evidentemente, se es conservador y no se arriesga uno. Y se lo digo yo, que he sido 24 años empresario. La tasa de abandono escolar, aquí sí, se ha reducido mucho, hasta el 10,8%, lo cual nos gusta y se lo tengo que decir a los compañeros del Partido Socialista. También deberíamos de analizar qué hace que algunos jóvenes en las aulas, tendríamos que analizar, qué hacen algunos jóvenes en las aulas y si retrasan o no al resto de compañeros. Es decir, la reducción de la tasa de abandono escolar como reducción y como número está fenomenal, pero tendríamos que analizar si esa reducción es simplemente mantener a la gente en las aulas y si es beneficioso o no para el resto de compañeros. Ya sé que eso es otro debate, pero podríamos abrirlo en su momento. O sea, no es cuestión solo de tenerlos allí guardados. La tasa de afiliación a la Seguridad Social es mayor en hombres que en mujeres. No sé si esto es por el heteropatriarcado o porque abandonan los estudios antes los hombres para trabajar que las mujeres. No sé cuál de las dos cosas sería.
Como conclusión del estudio, y a grosso modo, a nosotros nos engloban en todos los ítems, en todos los parámetros, con regiones como Castilla-La Mancha, Andalucía, Ceuta y Melilla, que son las regiones, desgraciadamente, junto a nosotros, de las más o de las menos desarrolladas de la Unión Europea. Los señores socialistas cogieron esta región hace 36 años, estando los últimos. Y 36 años después, seguimos los últimos. Me refiero a la región, no a los socialistas, porque ellos y su entramado y su red clientelar están fenomenal. Como mínimo 13 millones de euros mejor que cuando la cogieron. Y nada más, termino reiterándole las gracias al señor Maciá por darnos la oportunidad de retratar la acción de gobierno del Partido Socialista durante estos últimos 8 años o los últimos 36. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Calle. Seguidamente tiene la palabra el señor Ferreira Alonso por el Grupo Parlamentario Socialista, igualmente por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señora Derecho, buenos días. La verdad que yo esperaba de esta comparecencia, además de una explicación, la cual todos podemos leer, alguna propuesta, alguna medida que planteen, si tan mala les parece la situación, para abordarla en esta legislatura, porque no hemos escuchado nada más que la reflexión de los datos que vienen en el estudio y ni una sola propuesta. Además, un estudio que realmente, y voy a tratar de plantearle sobre lo que usted ha comentado, la han utilizado estratégicamente para ponerlo de su lado, para trasladar la idea que ustedes quieren trasladar. Por eso yo creo que no ha explicado muy bien los datos y por eso el portavoz de Vox se ha hecho un lío interesante con los datos que usted ha expuesto en esta comparecencia. Mire, yo he dejado hablar, si no le importa. Continuemos la comisión como hasta ahora. Sí. Gracias, señor presidente. Mire, hay un dato que usted decía y que se lo ha acoplado todo al abandono de los jóvenes de Extremadura. Decía, 20.000 jóvenes han abandonado Extremadura en este periodo de tiempo en el que se realiza el estudio. A mí me gustaría que matizáramos esto porque es conveniente que estudiemos bien a la población en el margen de estudio que hay. 38.684 personas desde 2012 han decidido jóvenes por motivos de natalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Es que ustedes están acoplando a que se van de Extremadura cada joven que deja de ser joven. Es decir, cada vez que un joven deja de ser joven, que tiene más de 30 años, usted dice que ha habido un joven que se ha ido fuera de Extremadura. No. Si salen más jóvenes de ser jóvenes de los que vienen entrando con 16 años porque la natalidad ha bajado, obviamente tiene que bajar la población joven en Extremadura y la población activa en Extremadura. Pero eso no quiere decir que todos, que también ha habido jóvenes que se han ido de Extremadura, no quiere decir que no se haya ido ninguno, seamos realistas, pero no quiere decir que todos los que han descendido se hayan ido de Extremadura. Analicemos con rigor estos datos, porque si no nos podríamos llevar al engaño. Y decía que estratégicamente se han llevado a su terreno porque, claro, hablamos de 2012 a 2022. Y eso le sirve al portavoz de Vox para decir, en 36 años de gobierno socialista en Extremadura, empezamos siendo los últimos y seguimos siendo los últimos. Como si no se hubiera hecho nada. Claro, lo hacen linealmente entre 2012 y 2022, con un matiz. Entre 2012 y 2015, gobernando el señor Monago y el Partido Popular, retrocedimos en 4 años 20. En datos de empleo, en datos sociológicos y en todos los datos estadísticos que aparecen en el estudio. 20. Y lo que se ha hecho de 2015 a 2022 es reducirlo. Lo puede ver usted. Lo puede ver usted. Porque, claro, cogen los datos, los simplifican al mínimo, pero no están teniendo ni idea de lo que ha hecho la curva. En todos los datos ha hecho así. Arriba y abajo. De 2012 a 2015 hemos empeorado y de 2015 a 2022 hemos mejorado. Por lo tanto, tratemos los datos, en primer lugar, con rigor para poder analizar cuáles son las necesidades que tienen. A mí me parece que el portavoz de Unidas por Extremadura ha hecho un buen análisis sobre los problemas que tienen los jóvenes para el acceso al mercado y los problemas vitales que tienen en cuanto al acceso a la vivienda y al empleo de calidad. Claro, estamos hablando con los dos grupos parlamentarios que han votado en contra de la reforma laboral, que han votado en contra de las subidas del salario mínimo y que votan en contra de cada una de las medidas que mejoran el acceso a vivienda de los jóvenes. Por lo tanto, menos lecciones, aplíquenselo si coinciden con el portavoz de Unidas por Extremadura y con el portavoz del Grupo Socialista, que esos son los problemas que tienen los jóvenes, apóyenlos, porque no los han apoyado en ninguna de las propuestas que se han hecho con su voto en contra.
con su voto en contra. Por lo tanto, seamos rigurosos con lo que se plantea. Mire, le decía que de 2015 a 2022 se han mejorado los datos. Y le voy a dar algún dato que se ha mejorado además mejor que la media española y mejor que la media europea. ¿Pero por qué se ha hecho esto? Esto se ha hecho porque en esos 8 años se han hecho programas de refuerzo educativo. Aquí no habla usted nada de educación. Y le voy a explicar por qué no habla de educación más adelante. Se han hecho programas como el programa de Ítaca para mejorar las transiciones entre el sistema educativo y precisamente el mercado laboral. Se ha unificado la formación profesional a la formación profesional dual para tener más acceso a las empresas. Se ha creado un plan de formación profesional con 811 millones de euros. Se ha hecho un impulso a la dualidad de todas las líneas formativas en este tiempo. Se ha creado un plan de empleo joven con 80 millones de euros que iba precisamente a esto, a ligar la formación con la capacitación y con la entrada al empleo. Y esto, adaptándolo y diseñándolo para esos jóvenes que tienen distintas necesidades educativas, distintas necesidades en capacitación y distintas necesidades vitales, es lo que ha hecho que hayamos podido ir convergiendo precisamente en estos años con España y con Europa. Esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad que tenemos. Y a partir de ahí es lo que nos ha dado una serie de resultados que son claros y contrastables. Mire, en estos 8 años, los jóvenes que estaban en situación de ni estudiar ni trabajar han descendido del 21,9% perdón, al 10,9%. Disculpe, la alergia. Perdón. Ese fuerte descenso del abandono escolar, que ya han hecho mención, del 33,6% en 2013 al 10,3% en 2023, también se ha producido por estas políticas, precisamente por estas políticas que se han hecho. Y el crecimiento de la ocupación en los jóvenes, en la población joven, con respecto a los jóvenes afiliados a la Seguridad Social, perdón, es que me asfixio con la alergia. Estoy intentando recuperar la voz y es peor. Disculpad, ya la he recuperado perfectamente. Decía que el crecimiento que se ha producido en la población ocupada con respecto a la población global es de 6,5 puntos. Resultados contrastables entre 2015 y 2023. Misma estrategia hacen con el año 2023. Si analizamos el 2023 en global, podrían decir, hay 1.000 ocupados jóvenes más en el año 2023. Lo podríamos decir, y es una realidad. Claro, si vemos el primer semestre, cuando gobernaba el Partido Socialista, fueron 10.000 empleos más. El segundo semestre, ya con ustedes en el Gobierno, 9.000 empleos menos. 9.000 ocupados menos. Y usted saca la pecho, gracias a la ultraderecha, al Gobierno de la ultraderecha, 1.000 empleos más. Hombre, tengamos un poquito de rigor. Ustedes han perdido 9.000 empleos jóvenes en el segundo semestre de 2023. Muchas gracias. Esa es la realidad que tenemos y eso es precisamente lo que tenemos que abordar. Eso es precisamente lo que tenemos que abordar. No hagamos aquí análisis de lo malo que hemos sido socialistas y lo buenos que son el gobierno de ultraderecha, que está bien que lo aclaren y se lo aclaren también a la señora Guardiola, que son un gobierno de ultraderecha, pero por lo menos hagamos propuestas. Yo lo espero de usted, señora Derecho, que nos haga alguna propuesta en este tiempo. Mire, tenemos un ejemplo muy palpable. Ese megaproyecto del que ustedes renegaban, que tanto han renegado que no se lo han creído, que es el proyecto Envision, que va a generar 3.000 empleos, a día de hoy no tiene un plan formativo específico para esos 3.000 nuevos empleos. No lo tiene. Claro, nos han creído que iba a ser realidad y a día de hoy no tenemos nada. Si no lo hacemos ya, si no nos ponemos las pilas ya, no podemos generar esos 3.000 nuevos empleos que vengan del mercado laboral extremeño porque no vamos a tener esa mano de obra preparada. ¿Lo han estudiado ustedes las necesidades formativas que hay para que haya esos empleos? ¿Han estudiado ustedes las industrias que se necesitan para soportar precisamente esa gigafactoría en la zona, en la provincia y en la región? La transformación industrial que puede provocar ese tipo de industria, para también trabajarlo con las políticas activas de empleo. Es que esa es la realidad que tenemos. Por eso tenemos estos datos malos de empleo en el último semestre, porque hay una parálisis absoluta en políticas activas de empleo
que están dando malos datos. Y lo único que le estamos pidiendo nosotros es que reaccionen, que analicen bien los datos históricos, no se salten los 4 años del señor Monago, que fueron una catástrofe en empleo juvenil, en empleo en general, y que con eso trabajemos juntos. Nosotros tendremos la mano para que hablemos de lo que se pueda necesitar en todas esas cuestiones, pero pongámonos a hablarlo realmente, porque aquí lo único que estamos hablando es lo malo que son los socialistas y lo bueno que es el gobierno de otra derecha. Pues de momento no han hecho nada. Pónganse a trabajar, hagan propuestas, analicemos propuestas que hagan y no nos lean un estudio, porque para leer ya estamos los diputados que no tenemos ningún problema en leer todos los informes que salgan. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferreira. En el último turno y también por un tiempo de 10 minutos tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora García López. Gracias, presidente. Buenos días, muy buenos días a todos. Secretaria General, diputados, diputadas, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la Secretaria General de Empleo, la señora Derecho Montes, su comparecencia ante esta comisión para informar y detallar de manera concisa de todos los datos que se recogen en el informe, que son datos totalmente objetivos, datos que en ningún momento ha utilizado ni ha maquillado el Gobierno para nada. Son datos que extraen del Instituto Nacional de Estadística, del SEPE, del Observatorio de Empleo de Extremadura y que ha detallado de manera concisa, insisto, de manera concisa y detallada. No ha utilizado para hablar de nada en cuestión de política. Simplemente ha detallado los datos que esos organismos recogen en cuanto al empleo juvenil en Extremadura, que por supuestísimo, y esa es la realidad que se ha encontrado en nuestro Gobierno cuando ha llegado a la Junta de Extremadura, este informe, en sus principales indicadores del mercado de trabajo, sitúan a los jóvenes de Extremadura muy, muy alejados de la media nacional y muy, muy alejados de las medias europeas. Esa es la realidad que demuestra este informe y eso no es ningún dato maquillado ni nada. Sí que hace referencia, ha hecho referencia a la Secretaría General a etapas en las que el desempleo juvenil se ha reducido en Extremadura. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de esa disminución de población juvenil. Esa es la realidad de la disminución del desempleo, porque Extremadura, con el Gobierno socialista, ha perdido 20.000 jóvenes. El señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista acaba de decir que en el último año, en el año 23, con este Gobierno de coalición se pierden 1.000 empleos. 20.900 jóvenes, 20.900 jóvenes se pierden cuando están ustedes gobernando. Esa es la realidad. Por eso la disminución del desempleo juvenil. Claro que sí, porque 20.900 jóvenes extremeños tienen que marcharse de Extremadura, de sus tierras, de sus municipios, de su entorno rural, porque con la política del Partido Socialista no tienen expectativas ninguna de poder trabajar, a pesar, en la mayoría de los casos, de contar con una buenísima formación, pero Extremadura no le ofrece lo que ellos necesitan y por eso se ven obligados a abandonar su tierra, porque las políticas del Partido Socialista no son capaces de mantener a sus jóvenes en Extremadura, no son capaces de proporcionarles lo que los jóvenes necesitan en cuanto al mercado laboral. Pero no se preocupen, por eso el 28 de mayo los extremeños los pusieron en la oposición y será el Gobierno presidido por nuestra presidenta María Guardiola el que hará que esos jóvenes se queden en su tierra. Porque como ya les hemos repetido en reiteradas ocasiones y hoy vuelvo a repetírselo, para este Gobierno una política social que tiene suma importancia es el empleo. Para ustedes carecía el empleo de esa importancia, pero para este Gobierno sí la tiene. Y además prestará especial atención a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres, porque son los sectores que más dañados se han visto con sus políticas de empleo. Les recuerdo nuevamente también, a pesar de que ustedes, los señores del Partido Socialista, se empeñan en decir lo contrario, que la realidad que se encuentra este Gobierno de coalición al llegar a la Junta de Extremadura, tras muchos años de Gobierno socialista, es la tasa más alta en cuanto a paro juvenil y femenino. Esa es la realidad.
Y en este momento yo le pediría ahora a la secretaria general que responda a los señores del Partido Socialista y le dé las propuestas o las que pueda darle, las que pueda dar a conocer, de todas aquellas propuestas en cuanto a formación, en cuanto a empleo que nuestro Gobierno va a llevar a cabo para que nuestros jóvenes sí puedan quedarse en Extremadura y tengan que y dejen de tener esa necesidad de marcharse fuera de ella. Otro de los motivos que se puede apreciar en el informe por los que disminuye el empleo juvenil, y como bien apuntaba el portavoz de Unidas por Extremadura, es la baja natalidad que tenemos en Extremadura. Es cierto, cada vez son menos los niños que nacen, cada vez son menos los jóvenes con los que contamos, y esta situación vuelve a ser así porque el Gobierno socialista obligaba a nuestras mujeres a plantearse si ser mamás o si entrar en el mundo laboral. Entonces, ¿lecciones de qué? ¿Lecciones de qué? Si durante sus años de Gobierno socialista lo que han hecho es que Extremadura pierda jóvenes y que las mujeres se planteen ser madres o no serlo, por miedo a salir del mundo laboral. Esa situación también tendrá su solución con este Gobierno. Ya el Gobierno ha aprobado planes de ayuda para las mujeres, como el de la cuota cero durante los 24 siguientes meses, para aquellas mujeres que den a luz y posteriormente de su maternidad se quieran incorporar al mundo laboral como autónomas. Las familias también contarán con ayuda para la conciliación de su vida laboral y familiar, lo que facilitará a nuestras mujeres a insertarse en el mundo laboral. Y de esta manera nuestras mujeres extremeñas no tendrán que plantearse en ningún momento si trabajar o si dedicarse a sus hijos. Con todas estas medidas y trabajando en este camino, nuestros jóvenes encontrarán en su tierra las alternativas laborales que necesitan y no tendrán que salir de Extremadura. De esta manera, y con este Gobierno al frente de la Junta, Extremadura dejará de perder los miles de jóvenes que ha perdido con todos los años de Gobierno socialista. Desde este grupo parlamentario, señora secretaria general, simplemente animarles a que sigan trabajando en la misma línea, a que sigan apostando por el empleo de calidad en los jóvenes, por la formación en nuestros jóvenes, que ustedes sigan mirando a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres. Con este Gobierno al frente, estamos seguros que tanto nuestros jóvenes como nuestras mujeres ganarán en formación y en calidad de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García López. Para cerrar el debate, tiene la palabra la señora secretaria general de Empleo por tiempo de 10 minutos. Bueno, muchas gracias a todos por la intervención. En primer lugar, quiero matizar una cosa. Esto es una comparecencia a la secretaria general de Empleo para informar ante la comisión del informe de jóvenes en el mercado laboral. En ningún momento dentro de la comparecencia se nos ha pedido otra cosa, entonces no se puede recriminar otra cosa. Señor Ferreira, me hace mucha gracia que usted diga que los datos se manejan cuando usted pleno sí, pleno no, los maneja a su manera, los revuelve y los retuerce. Los datos, yo he dado unos datos objetivos de, como ha dicho mi compañera, de dónde han procedido de Instituto de Estadística, de un informe realizado sobre el 2012 al 2022. Y he dado los datos objetivos que nos ha reflejado ese informe. Le voy a poner un ejemplo de su utilización de los datos, aparte de esto que ya es el 2023. Usted ha dicho que nosotros hemos perdido 9.000 empleos mientras estamos en ello. Mire, los empleos se miden por medias. Y luego no me diga que no sé medir, como me dijo la otra vez, o que no iba a rectificar los datos que dijera mal. Usted coge un único mes. Si usted hace la media del paro registrado en 2023 de jóvenes, en el primer semestre son 13.114 y en el segundo semestre del 2022, según el observatorio, son 12.103 por semestre. Ha bajado el paro en el segundo semestre. Los datos de afiliación son iguales. En el primer semestre son
406.083. La media, estamos hablando de media, porque a mí no me vale que coja un mes. Es que a mí no me vale que usted coja un mes. Que no se rían. Señoría, le ruego sean ustedes igual de respetuosos que pedían que fueran con ustedes. Es que a mí no me vale que ustedes cojan el mejor mes de todo y lo comparen con el peor mes de todo. Yo creo que hay que ser rigurosos y empezar a medir los datos como verdaderamente son y no echarnos a la cara una manera de dar datos que verdaderamente es que, y creo que en esta comisión no era, porque usted ha sido quien me ha preguntado el tema, pero no es esta la intención. Voy a dar la réplica al informe y evidentemente la brutal crisis vivida en España del 2008 al 2014, siendo la etapa más dura desde el 2012 al 2013, supuso un aumento significativo de la tasa de empleo, donde Extremadura no fue ninguna excepción, eso está claro, es un dato objetivo. Si bien los años que recoge el informe indican que mejoraron los datos significativamente en toda Europa y en España, es necesario recalcar que la situación en Extremadura continuó estancada y sin ninguna mejora en comparación con el resto de las comunidades. No se supo aprovechar los momentos de recuperación económica. Esto lo que nos lleva al Gobierno de María Guardiola es a unos grandes desafíos de mejorar los datos que concluyen este informe. A partir del 2015 se va mejorando la tasa de empleo a nivel nacional, regional, valoramos estos datos y lo valoramos con positividad. Y evidentemente nadie quiere volver a la brutal crisis económica que padecimos. Pero no han logrado ustedes acercarse al nivel nacional. No podemos confundir los datos, no podemos dar esto, volvemos a decir lo mismo, han desaparecido, la población joven baja en 20.900, la población activa baja en 20.000 y los desempleados pasan de 31 a 200. Por tanto, la reducción del desempleo fue un poco espejismo, porque realmente vino derivada por una reducción de la población joven por la baja natalidad, evidentemente, y así como el abandono de la región propiciado por las pocas expectativas que tienen los jóvenes de encontrar trabajo en su tierra. Por eso nosotros ahora, el Gobierno, considera a este colectivo menor de 30 años como colectivo prioritario en todas nuestras políticas de empleo y de formación. Estamos intentando trabajar para revertir esta sangría de pérdida de población joven y la pérdida de población activa joven. Para el SESPE es uno de los colectivos más importantes, mejorar la cualificación y la profesionalidad. Les voy a dar una serie de acciones y decretos que vamos a sacar y en los que estamos trabajando directamente para que vean que en toda la formación y en todo el empleo ahora mismo de la Junta de Extremadura está dedicada a menores de 30 años. Por ejemplo, el decreto de empleo estable para reducir los costes laborales, uno de los colectivos prioritarios son menores de 30 años. Este decreto ya lo explicó nuestro consejero y además también habrá una bonificación dentro de este decreto a quien consiga contratar a alguien por primera vez. Eso que nunca haya estado dado de alta. Eso va dedicado a jóvenes. En el programa de consolidación de autoempleo, pues ya se ha dicho que los jóvenes, la tarifa cero para menores, que hemos llegado a 36 años y uno de los colectivos prioritarios, evidentemente, será menores de 30 años. Ahí tenemos un montón de programas que ahora yo les puedo dar, y ustedes lo saben, un montón de programas en funcionamiento que tendremos que sacar los decretos, ya que los tenemos que modificar todos, evidentemente, como, por ejemplo, la práctica profesional en las empresas las vamos a subvencionar. Dentro del plan de colaborativo municipal, que ya ha salido, que ha llegado a los ayuntamientos, hemos puesto como colectivo prioritario menores de 30 años y dentro de la formación está claro que el SESPE cuenta con un montón de abanicos de acciones formativas dedicadas a los jóvenes. Aparecerá el nuevo programa CRISOL, que son jóvenes en riesgo de exclusión social, las prácticas laborales, que son jóvenes menores de 30 años,
les puedo decir que no vamos a olvidar en ningún momento a este colectivo, todo lo contrario, trabajaremos para que esta sangría que hemos heredado y para incentivar a nuestros jóvenes, tanto universitarios, no universitarios, formación profesional, se queden en nuestra tierra y que encuentren un lugar donde puedan trabajar, donde puedan tener un salario digno y de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Derecho Montes. Finalizada la comparecencia, damos comienzo al tercer punto del orden del día.